Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Les saludamos, somos 12 tribus, somos un grupo deseoso de obedecer a la Santa Torá, a la palabra del Señor, deseoso de escudriñarla, de estudiarla y desde luego, como alumnos, sabiendo que todos somos iguales y que el único maestro es el Ruach precioso de Yeshua HaMashiach en nuestros corazones. Mi nombre es Mauricio Sainz y venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en estos momentos en el estudio de las trompetas. Para establecer, nosotros desde el comienzo establecimos unas reglas que creo nos fueron dadas por el Señor para entender por qué se llama trompetas y no sellos, por ejemplo, ni copas, sino que corresponde a trompetas. Y cómo establecer y cómo poder entender el tiempo de las trompetas. Dijimos que cuando hablamos de trompetas, hablamos de una señal que le ordena a un ejército a levantarse y formarse para la batalla. Se aproxima una gran batalla. También nos indica, y dijimos, que lo que está diciendo con las trompetas es un elemento que nace en un punto, pero que luego se va expandiendo hasta que se hace más global, para el caso de lo que estamos analizando. Pero nace de un punto, parte de una posición geográfica, llamémoslo de esta manera, para luego expandirse. Dijimos también que cuando suena la trompeta es escuchada por todos. O sea, es escuchada por los entendidos que pueden entender qué indicación se puede recibir con ese sonido de trompeta, pero también lo escucha toda la gente, incluyendo los adversarios. Lo importante es que estar preparados con el oído atento para entender la señal de la trompeta, porque el enemigo oirá una trompeta. Nosotros podemos entender un mensaje. Que también la trompeta nos indica la necesidad, la obligación de tener las vestiduras limpias, porque indica que se aproxima el rey. Y el rey recibe a aquellos que visten sus vestidos reales para ser dignos de estar ante su presencia. Dijimos también que cuando iniciamos todo desde el jinete que sale venciendo y para vencer, hasta el tiempo en el que vamos en el estudio, los tiempos se irían acortando, porque el Señor nos habla de que sería como dolores de parto. Dijimos, el objetivo y el objeto principal del dolor de parto no son los dolores de parto, sino el nacimiento del bebé. El que importa es el bebé que está por nacer. Así de que lo que importa es la venida de Yeshua. Ese es el epicentro. Es la verdadera a lo que nos dirige toda la trayectoria de Apocalipsis, a la venida de Yeshua. Entonces, como buenos dolores de parto, en la medida que se aproxima el nacimiento, los dolores son más frecuentes e incluso un dolor se superpone, perdón, a otro dolor y parecen uno solo. Así también nos identifica el mismo libro de Apocalipsis, perdón, cuando nos dice que la quinta, sexta y séptima trompeta, sí, básicamente tendrían elementos como dolores de parto finales, porque ya viene el nacimiento del bebé, en el cual se superponen eventos de estas tres trompetas últimas. Ahora, si al anterior lo llamamos tiempo de engaño, ¿cómo no caer en dicho engaño? Ahora, este tiempo que vamos a mirar, que vamos a ver ahora, basado en la narrativa de Apocalipsis respecto de los caballos, que realmente son langostas que salen del fondo de la tierra, que ya lo vimos, ya lo hemos estudiado, ya lo tenemos en un estudio ya anterior, este lo hemos llamado el tiempo de confusión. El ilusionista ya está en el escenario mundial, ya participa de la escena mundial. Ahora, para poder mirar esto, queremos como sentar ciertos elementos previos. Uno de ellos, ¿qué es un ilusionista? Es un mago. Ahora, existen varios tipos de mago o de ilusionista. Uno es el que se conoce como cartomago. Es aquel que maneja las barajas, que te hace sacar una baraja y luego brota en otra parte, te hace ver ese tipo de ilusiones y te deja sorprendido porque es que la sorpresa es lo que hace atractivo el ilusionismo, la magia. Pero este lo hace a través de cartas. Está el mentalista. El mentalista no es que tenga poderes mentales realmente, es que aprende a leer la mente, aprende a inducir la mente del voluntario que se presenta ante él. ¿Por qué? No por poseer poderes mentales, no es eso, es porque
el ilusionista tiene un conocimiento grande en psicología para poder prever la respuesta de la otra persona. Prevé las respuestas y por eso las induce, las puede inducir. Ahora, está el escapista. El escapista del cual todo el mundo habla básicamente de Houdini, era el que, estando en imposibilidad de movimiento y de alcanzar la libertad, de alguna manera consigue, valiéndose de que ya todo está preparado para que él, siguiendo ciertos pasos, pueda alcanzar, liberarse, alcanza esa libertad. Pero vienen dos que son los dos, digamos, de mayor prevalencia y que tenemos que mirar, que son el prestidigitador, o se conoce también como prestimán. Es el artista, este mago, que su fortaleza está en la rapidez de sus manos, al punto que es un artista delante de cualquier persona, y es aquí donde se cumple aquella máxima de que la mano es más rápida que la vista. Es en estos que se cumple eso. Tiene unas grandes habilidades que además ha ido desarrollando con la práctica. Y el numismago, el de la numismagia, que basa todos sus trucos en el manejo, en la disposición, en la destreza para manejar el dinero. Llámense estas monedas o billetes. Entonces, aquel que te pide la moneda y te la puede multiplicar, como te la puede desaparecer. Y es allí donde aparece el interés de quien presta la moneda o el billete, de que no desaparezca su moneda y de que más bien, si fuera posible, se la multiplique y se la devuelva multiplicada. Este es un tipo de mago. La numismagia es un tipo de magia. Ahora, por el otro lado está el ambiente en que desarrolla su ilusión. Una se conoce como el close-up. El close-up es donde el mago hace todos sus artilugios muy cerca del espectador. Entonces está, por ejemplo, el numismago, que tiene que recibir una moneda y hace toda su magia al lado del dueño de la moneda o del dueño del billete. Eso se llama close-up. Está la magia de salón, que es la magia que se ha venido comercializando más dentro de los pequeños, los que hasta ahora están empezando como magos, que es la magia que se realiza con un público un poquito más numeroso que el close-up, pero que se hace dentro de un ambiente controlado, dentro de un escenario controlado. Está la magia callejera, que es la que se hace en las calles, donde básicamente recurre a lo diario, a la vida diaria de la persona y a lo que a diario utiliza. Pero está otra, que es la magia de gran dimensión, que es la magia de escena. Es la magia que se transmite a través de teatros, de televisión, incluso de la misma Internet, donde utiliza artilugios tecnológicos de gran tamaño para poder distraer a la persona y poder introducir la ilusión de tal manera que sea convincente, no solamente al público que está allí presente, sino a aquellos que lo miran a través de los sistemas de comunicación. Entonces tenemos la magia de escena como la magia que es de nuestro interés, la magia de la numismagia y la magia del prestidigitador como la magia que nos interesa para sentar una base de lo que vamos a ver y del por qué le pusimos el ilusionista ya está en escena. Por favor, Luigi, nos regalas nuevamente, vamos a volver a basarnos en el estudio anterior de los caballos y ver ahora no solamente los caballos, sino el por qué el poder de causar daño para estos caballos se encontraba en sus colas. Por favor, Luigi, Apocalipsis 9:13 y nos saltamos al 18 y 19. Sí, dice, tocó el sexto ángel, entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Elohim, y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Esto es en la sexta trompeta. Ahora, dijimos, son seres espirituales, no son seres materiales, pero son los mismos que aparecen en la quinta y en la sexta trompeta con una conducta diferente. Aquí están causando muerte, pero miren lo que pasa en la quinta trompeta. Por favor, Luigi, Apocalipsis 9:7 y te saltas al 10:11, al 9, versículos 10 y 11, por favor. Sí, dice, la apariencia de estas langostas era parecida a caballos, preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tienen colas parecidas a la de los escorpiones, con aguijones
y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Ujú. Ahora, nosotros establecimos ya de antemano en el anterior estudio que nos habla de unos, cuando habla de caballos, nos habla de unos seres que confían en su fuerza, nos habla incluso y donde nos dice que los hace brincar, que el Señor cuando creó estos seres, que además es la bestia que nosotros, los seres humanos, hemos logrado domesticar, que es más rápida para alcanzar las distancias, que tiene la fortaleza para soportar sobre su lomo una carga, principalmente a su jinete. Por eso es que bíblicamente hemos dicho también que esta indicación es a una caballería, donde jinete y caballo forman un solo conjunto, un solo elemento. Pero dice el Señor en Job 29, 19, 25, dice que los hizo brincar como langostas, que su fortaleza está en su fuerza, que son majestuosos, que son terribles, temibles. También dice que con ímpetu y con furor alcanzan grandes distancias, las devoran, incluso dice. Y dice que no le hace caso al sonido de trompeta, que puede escuchar la trompeta, pero igual, continúa como bestia, invadiendo y conquistando, porque además el caballo es símbolo de conquista. En resumen, dijimos que cuando vimos a los caballos es un hecho básicamente que nos está indicando cómo la fortaleza, la confianza se deposita en la fuerza del animal. Pero también cómo hay rapidez para conquistar e invadir toda la tierra de manera casi inmediata. Impresiona su velocidad, pero también impresiona su fuerza. Pero también impresiona que, como dice la palabra, ese poder de estos caballos estaba en sus lenguas. Es una capacidad para engañar, para contaminar, porque también nos dice que en sus colas, que son como serpientes, que tienen cabeza como de serpiente, también está el poder de causar el daño. ¿Qué sale de la boca de una serpiente? Veneno. No solamente veneno que corresponde a esto de contaminar el alma, sino también veneno para destruir el cuerpo. Estos salen de la boca de estas serpientes. Y si nosotros vamos a mirar, estamos dentro de una generación que cada día es más insensible a la vida. El aborto ya no es abortando vidas, ya no es matando vidas, sino que es como un tumor que sale, un tumor que tiene latidos de corazón, un tumor que tiene vida propia, que el hecho de que tú le des alimento no significa que no tenga vida propia. El hecho de que yo haya un restaurante no significa que mi vida esté en las manos de la cocinera del restaurante. Significa simplemente que hay una necesidad de satisfacer, una necesidad a la cual satisfacer, la de alimento del niño. Pero estamos hablando de aborto, estamos hablando de eugenesis, estamos hablando de guerras que son orquestadas para preparar y para provocar mayores ventas de armamento. Es el hombre contra el hombre, pero el hombre como objeto para ciertos hombres de unas minorías que lo gobiernan a su albedrío. Estamos hablando de lo que se ha llamado ahora el hombre hackeable, donde la tecnología es lo que importa, una tecnología que cada día, como dijimos en la ocasión pasada, le da caramelo tecnológico al pueblo para que sea un esclavo barato, un esclavo que se somete de manera rápida y sin mayor discusión, al cual lo han debilitado, y ya lo vimos en eso, lo han debilitado a través incluso del alimento que se le da, que ya no es alimento, simplemente es comida, para que el hombre no tenga ni la más pequeña posibilidad de analizar, racionalizar y ver cómo de manera de verdad racional, de manera de verdad analítica, toma decisiones. Ahora el hombre no toma decisiones. Ahora el hombre ya es un ser conquistado, dominable, dominado. ¿Mm? Ahora el hombre se ha hecho una cosa, a tal punto de que no le estorba, no le incomoda unirse a una tecnología para ser un ser más capacitado, que lo aproxime a hacerse un dios. A eso se le puede llamar transhumanismo, perfectamente.
pero no es el transhumanismo de la trayectoria de ser trasladado a ser un superhombre, porque esa palabra superhombre no se aplica acá. Aquí se convierte en un superbyte, en donde lo que importa es la tecnología que le está gobernando en adelante. Es un hombre eternizado, porque lo que buscan es eso, que como la máquina no, se desgasta en muchos siglos, en mucho tiempo, el hombre pueda vivir dentro de la máquina. Entonces, ¿eso lo hace un superhumano? No, lo hace una supermáquina, que es diferente. Y dijimos que esto sucede a un ritmo acelerado. Y por eso tenemos que ver que ese ritmo acelerado, ¿cuál es el fundamento de ese ritmo acelerado? Dijimos, el fundamento del dominio inicia por la educación y llega al punto de una tecnología que se desarrolla desde lo cotidiano, desde lo comercial, desde lo financiero, desde lo militar. Ahora, ese crecimiento rápido, bíblicamente o según el contenido de la Torá, ¿a qué hace referencia? Por favor, Luigi, Martica, ¿nos regalas Daniel 12:4? Sí. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miren, ¿cuál es la señal real del tiempo del fin? Que la gente andará en afanes, corriendo para todos lados, y la ciencia se aumentará. Miren, cuando nosotros nos ponemos a analizar los tiempos, anteriormente para ir del punto A al punto B, vamos a suponer, en un asno se tardaban días. Ahora lo puedes hacer en horas y tal vez en minutos, el mismo recorrido que se hacía del punto A al punto B en días. Pero aún así, menos nos alcanza el tiempo. La gente anda más en afanes. Ay, tiene que ir y casi que es un campo de batalla donde si yo le doy oportunidad al del lado, el del lado me quita el puesto en el bus, el del lado me va a quitar el puesto en el trabajo, el del lado me quita la fruta que yo quiero en el mercado, el del lado, entonces tengo que correr. Una competencia absoluta, devoradora. Pero esa competencia dice que en consecuencia, en esas carreras, hay un elemento que aumenta, que corre más rápido, y es la ciencia. Ahora, ¿qué tipo de ciencia nos está hablando la palabra del Señor? ¿O qué tipo de conocimiento? Pues tenemos que mirar que esta misma palabra se puede traducir de otra manera. Según la Septuaginta, la Biblia de los 70, se puede traducir así. Dice, y tú, Daniel, encierra los mandatos y sella el libro hasta el tiempo de la consumación. Y aquí lo describo cuál es ese tiempo. Dice, hasta que acaben de desvariar muchos. O sea, de la locura, acaben la locura de los muchos. Y se llene la tierra de injusticia. O sea, el conocimiento que habrá de crecer, que se habrá de aumentar y que habrá de correr, es el conocimiento de lo inicuo, de lo injusto, de lo que no se somete a la Torá, de lo que desobedece y se opone a la voluntad del Todopoderoso, de Jehová, de Dios. Ahora, si esto no es suficiente, miremos la traducción que hace del mismo versículo la Biblia de Jerusalén. Está al alcance de la mano de cualquier católico porque además se reconoce en muchos aspectos que esta es la Biblia católica. Dice, y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y miren lo que dice, muchos andarán errantes, disvariando en locuras, errantes, acá y allá. Y la iniquidad aumentará, la injusticia, la iniquidad, el conocimiento de lo malo, la tecnología, la ciencia que lleva hacia la desobediencia a la Torah, esa es la que aumentará. Esa es la que se popularizará. ¿Y cómo se popularizará? De manera rápida. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo donde lo que importa son los caprichos del hombre. Y esos caprichos del hombre encuentran su soporte en lo científico. Si el científico, llámese este psicólogo, llámese médico, llámese químico, dice, por ejemplo, y lo hemos visto en muchas, se ha visto en muchos, es que
La pornografía no es mala, es una forma de exploración de los apetitos sexuales. La masturbación no es mala, es una forma de autosatisfacción del ser humano. Y ha ido llevando a la gente a tal punto que ahora la mutilación no es mala, es porque tú no estás de acuerdo con tu género. Entonces hay que desaparecer aquello que te estorba para tu caprichito de ser de otro género, estirpártelo para sumarte al placer, para que tengas el placer de ser lo que tú quieres ser. Esos son los actuales sacerdotes de un humanismo galopante, porque hablamos de caballos, y son los sacerdotes que hoy en día le dan al hombre lo que el hombre quiere, pero siempre hay una excusa para lo que quieren hacer. Hoy en día la excusa actual ya pasó la del 19, ¿sí? La del C19, y ahora es el medio ambiente. Son sacerdotes, científicos, tecnologías que tienen que privar al hombre de ciertas cosas, que tienen que mutilar al hombre en lo que es de su naturaleza para ir a lo artificial en defensa del medio ambiente. Es el dios Moloch, el dios del dinero, oponiéndose al dios verdadero, al dios de la palabra. Es la carnalidad y el materialismo destruyendo la espiritualidad del hombre, que es su primera naturaleza, la espiritual. Es un faraón sobre un grupo de hombres que prometen construir un nuevo hombre mejorado, cargado de conocimiento, cuyo éxito está en ser una combinación perfecta, científicamente planeada con una máquina, para que una tecnología que está en esa máquina gobierne realmente al hombre. Y el hombre pierde su naturaleza, y por eso han prometido que antes del año 2050, perdón, del año 2030, antes del año 2030, será será la muerte del último hombre humano, natural, y el surgimiento del nuevo hombre, que es un superhombre que alcanza la característica de Dios. Miren, estamos viviendo el tiempo en el cual las leyes son hechas a la medida de una minoría. Son un montón, una élite que está gobernando a las mayorías, y estas élites llegan a gobernar a jueces, a legisladores que tuercen la ley, a docentes que desvían la estructura mental de los jóvenes y la moldean a la estructura que les han dicho que tienen que marcar en cada uno de sus ejercicios como educadores. Son estructuras que siguen intereses económicos y políticos. Y dentro de esos intereses económicos y políticos aparece la doctrina de género, que ha sido trazada ya no desde la palabra, sino desde LGBTQRMN, todas esas letras que le ponen ahora a todos los desvíos sexuales del ser humano, para indicarle al hombre que la naturaleza que Dios le dio es errada, está equivocada. Usted puede ser Dios porque usted mismo puede determinar su género, cuando realmente género viene de gen, viene de genética, viene de génesis, viene de origen. Nacemos hombre o mujer, pero no nace gay, no nace lesbiana, no nace drag queen, o como quieran llamarlo. Dos géneros, hombre o mujer. Pero desafortunadamente, o según el plan actual, el que piense diferente a estos grupos que están dominando sobre la mayoría, entonces esos son los que hay que condenar. Contra ellos hay que ir. Es que cualquiera que diga una palabra en contra de la comunidad del arco iris, entonces esas personas hay que judicializarlas. Deberían ser reos dignos de muerte en un cadalso. Porque, caramba, esto no es moderno. Eso nos frena los desarrollos tecnológicos. Y con esto estoy diciendo que se crea una tecnodependencia. El microchip y los circuitos y todo esto que aparecen de un momento a otro en la escena mundial, aparecen como un caballo de Troya. Ya están en los hogares, están en toda actividad que tú desarrollas. El día que eso llegue a fallar, ¡wow!
ahí sí que la economía se acabó. Ya vimos que ya en ocasiones anteriores ha caído la economía o ha caído la moneda de diferentes naciones o ha caído la moneda dominante y el mundo simplemente volca su economía hacia otros o vuelca su economía hacia otros rubros que también son planeados, donde los que causan la burbuja y causan la caída son los únicos que salen bien librados. El pueblo tiene que subir las consecuencias. Se crean en estos momentos incluso que se ha creado tal dependencia, unas necesidades no existentes, que el hombre ya no puede vivir sin la Internet. Lo que decíamos en algún momento, el hombre pudo vivir encerrado por causa de un supuesto bichito, supuesto veneno, pudo vivir encerrado durante mucho tiempo, pero no puede vivir una hora sin un celular. Pudo vivir sin contacto físico con otras personas, pero no puede vivir sin contacto virtual a través de un computador. ¿Y qué decir de lo que ahora estamos viviendo? Lo último que estamos viviendo en medio de toda esta avalancha de cosas y de informaciones que nos llega y de tecnologías que cada día aparecen, aparece la inteligencia artificial, que crea imágenes, videos, sonidos que parecen reales. Duden de lo que hoy en día se está presentando en muchos escenarios, porque ellos son capaces de crear realidades que no hay, que no existen. Es capaz de redactar cosas en más de 3.500 idiomas y lenguas. Conoce cada cosa que tú has hecho por vía internet. Puede gobernar y acceder a la información que reposa en tu computador, en tu celular. Puede tener incluso el manejo de tu información sin ninguna restricción, sin derecho a la privacidad. Alguien decía en un estudio que estaba mirando que esa privacidad todavía se somete a las leyes. Que, por ejemplo, si tú llegas y le hablas a Google o a Siri o a, no me acuerdo cómo se llama la de Amazon, Alexa me parece que se llama, si tú le hablas, ella en el momento en que tú le hablas es cuando despierta y entonces empieza a escuchar tu voz, a escuchar a saber lo que tú haces. Pero mi pregunta es, ¿será eso cierto? Porque ellos nos pueden decir lo que quieran, pero lo único que yo puedo entender es que esa Alexa o esa Siri o esa, la que quieran llamar, debe escucharme desde el primer momento cuando yo digo la G, por ejemplo, para llamar a Google, debe ya escucharme. Entonces, ¿cómo hace para escucharme si supuestamente no está atenta? ¿Sí me he hecho entender? Es porque ya viene atenta, es porque ya tiene acceso. Pero estamos entregando toda nuestra privacidad sin ningún problema a todas esas tecnologías. Cuidado, alguien se entera de mis defectos, pero es que resulta de que la inteligencia artificial ya tiene acceso a tus defectos, ya tiene acceso a tus debilidades. Hoy en día tú puedes estar en una conversación sin necesidad de haber abierto tu celular. Y cuando abres tu internet, aparece, oh sorpresa, que dentro de tus recomendaciones de Instagram, de TikTok, de todos los grupos virtuales, te están recomendando esas páginas que se acomodan a lo que tú venías hablando. Porque es que la idea es afianzar tu error, llevarte por un camino de error, o por lo menos hacerte dudar de tu camino. Ahora, ¿esto a qué lleva? Este hecho de que hay tanta información de tales dimensiones que lo que dice la palabra es que nos llevan a la iniquidad, a desobedecer la palabra, a obedecer a la mentira y el engaño. Pero dentro de la mentira y el engaño, la cúspide mayor es la búsqueda de un líder en medio de la crisis. Es la búsqueda de un líder en medio del desazón, de ese correr de un lado para otro, de la locura que hoy en día vivimos, de los afanes en los que nos encontramos. Hoy en día hay guerras creadas, guerras acordadas entre las superpotencias. Hay advertencia ya de hambrunas si no seguimos todo el protocolo diseñado para protección del nuevo Dios, que es el medio ambiente. Incluso se llega a anular la labor de los agricultores porque es que el agricultor contamina el medio ambiente y para eso estamos creando comida artificial. No alimento, porque no alimenta, es comida artificial. Porque tú eres lo que te alimenta. Tu determinación, tu posibilidad de un desarrollo
de análisis, por ejemplo, o de autodeterminación, también pasa por lo que te alimenta, por lo que tú estás comiendo. Entonces ya controlan el clima, controlan la tierra, controlan las semillas, controlan lo que tú comes, todo está bajo un solo control, bajo un mismo plan, bajo una misma tienda, sometido al designio de una sola mente. La tecnología también marca el crecimiento de la brecha entre pobres y ricos, entre poderosos y débiles, entre amos y siervos. Y más cuando la alimentación está sometida al designio de aquellos que tienen ahora, de manera clarísima, indudable, el control del clima. Porque si yo puedo llevar una sequía a tu tierra, la hago improductiva. Si puedo llevar diluvios a tu tierra, la inundo y la hago improductiva. Pero si llevo la medida justa, haré que tu tierra sea la más productiva de todas. Y así el hombre se ha vuelto una mercancía. Todos podemos analizar. Si hacemos con ese pequeña capacidad que tenemos de analizar y miramos hacia atrás, nos daremos cuenta de que, si bien es cierto, el hombre venía en un desarrollo desde esa primera revolución industrial, podemos hablar de ella, pero realmente era un crecimiento lento. Pero cuando llega es un crecimiento casi aritmético, cuando llegas más o menos hace 75 años para acá, es exponencial, crece de una manera abrupta. ¿A partir de cuándo? A partir del detonante que es Israel regresando a su tierra. Analízalo y verás. ¿A partir de cuándo aparece tecnologías como el microchip, computación, los elementos satelitales, robótica y todo esto desarrollándose de una manera tan acelerada? A partir del evento que la palabra del Señor determina, que es determinante, que es radical, que es un punto de inflexión. Es el punto en el cual Israel regresa a su tierra. Y ahora estamos sometidos a una tecnología que es irreversible. Ya no tenemos espacio para devolvernos. Tenemos espacio para ir al campo, para hacer, como vimos en el estudio anterior, para hacer un remanente resguardado, que no depende del sistema económico que hoy en día está campante. Pero no significa esto que podamos decir que no a la tecnología. Es imposible retirarnos de la tecnología. Lore, ¿nos regalas por favor Daniel 12, del 5 al 10? Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Miren que el elemento que allí está marcando como el punto de partida para ese tiempo de ese fin, de esos 3 años y medio, que como ya también lo vimos, no corresponde a que uno pueda decir que son esta cantidad de días, esta cantidad de meses,
sino que está hablando de algo, o sea, de un tiempo el cual es acortado, es cortado por el Señor para que no se cumplan ciertas cosas, o sea, lo está reduciendo porque 7 es el número planeado por el Señor. 3,5 está hablándonos de un acortamiento, un corte abrupto. Pero mira lo que dice. Dice que ¿hasta cuándo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Cuando todo el pueblo santo, cuando el pueblo santo empiece a reaccionar y encontrar que tiene que retornar a la unidad que corresponde a su tierra. Pero bueno, tenemos que ver que al final dice, muchos serán limpios. Bueno, en el 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y qué corresponderá a este tiempo? Así como cuando vimos la primera parte del mismo libro de Daniel 12:4, que dice, el tiempo del fin, ¿cuál será ese tiempo? El tiempo en el cual correrán de un lado para otro y la ciencia, la iniquidad aumentará de una manera exponencial. Aquí está diciendo, aquí corresponde ese tiempo del fin, cuando muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero al mismo tiempo, o sea, estás diciendo que habrá una separación totalmente evidente entre los purificados y los impíos que procederán impíamente. ¿Y cuál es la diferencia? En el entendimiento de la palabra del Señor. Porque los entendidos comprenderán. ¿Qué nos dice la Septuaginta? La Biblia de los 70. Dice, y díjome, vete Daniel, pues ocultados y sellados los mandatos hasta que sean tentados y santificados muchos. O sea, eso cuando nos dice que ese tiempo del fin será cuando serán emblanquecidos y purificados, nos dice que para poder ser emblanquecidos y purificados, según la Septuaginta, la Biblia de los 70, que estaba para el tiempo de Mashiach, era la Biblia de todos en el tiempo de Mashiach, dice que primero deben pasar por ser tentados para poder ser santificados. Al que venciere le daré. La primera etapa en la cual nos encontramos hoy en día es la etapa de la tentación. De tu decisión, de la decisión que tomemos cada uno de nosotros de qué hacer frente a la tentación, es que podremos ser purificados o podremos ser de los impíos que viven impíamente porque han decidido no comprender las escrituras ni obedecerlas. En el 10º de la misma Septuaginta dice, y pequen los pecadores. Mire que está separando. Pequen los pecadores y no entenderán. No todos los pecadores, porque es que todos somos de naturaleza pecadora, pero no todos no entenderán, porque los entendidos sí entenderán. Eso nos dice la Septuaginta. Dijimos, ¿a qué corresponde el tiempo desde el jinete del caballo blanco hasta, digamos, tiempo de copas y de juicio? Corresponde a que el Señor está separando el trigo de la cizaña. Tiempo de copas y de juicio es cuando el trigo va al granero y la cizaña al fuego. Está separando acá. Y aquí no está diciendo eso. No está diciendo, miren, habrá un tiempo de tentación y es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de prueba y es el tiempo que estamos viviendo. Pero de tu decisión, de lo que decides hacer, marcará si eres trigo o si eres cizaña. Si vas al granero o si vas al fuego. Vivimos en un tiempo de un materialismo espiritual, pseudo espiritual, donde ciegos espirituales dirigen a tontos espirituales, donde ciegos por su propia vanagloria y por la obra de los espíritus, dirigen a tontos que teniendo la palabra del Señor a la mano, no la abren ni la viven. Pero nosotros los entendidos estamos llamados a abrirle los ojos a los ciegos, a darle discernimiento, inteligencia al tonto, y cualquiera que elija la palabra del Señor, la elige para regirse por ella en toda decisión de su vida. Y esa es la diferencia entre el entendido y el ciego atontado. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 19, 11 al 16? Sí. Dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco,
y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia justa y guerrea. Sus ojos son llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce, sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Jah Elohim. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Jah Elohim Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Melech Hamelechim y Adon Adonim. Rey de reyes y Señor de señores. Los que escojan de manera tonta seguir a estos ciegos, megalómanos y endiosados, tendrán una victoria pírrica, mínima, que durará muy poco tiempo. Pero el Eterno, el que es Rey de reyes, soberano de soberanos, el que triunfa por siempre, el que nos garantiza una vida eterna de victoria, es Yeshua HaMashiach. Obedezcámosle. ¿Por qué ha de unirse un pueblo a un ejército vencido? Porque la apariencia de este ejército es de una apariencia de victoria. Pero la realidad es que aquel que nació como que vino a la tierra como hombre y como cordero fue entregado en el madero, inmolado por los pecados de nosotros, ese es el verdadero vencedor. Unámonos a Yeshua, no a lo que el hombre quiere venderle al hombre a través de engaños. ¿Por qué lo decimos? Porque es que cuando vamos a ver las colas, que es donde causa daño, tenemos que entender qué significan las colas de estos caballos. Apocalipsis 9:19 nos dice, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Ya dijimos que la boca con la boca engaña. En sus colas, colas semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ella causan daño. ¿Cómo es la cabeza de una serpiente? Con una boca con colmillos llenos de veneno. ¿Qué dice Apocalipsis 9:10? Estamos hablando 9:19 para la sexta trompeta, 9:10 para la quinta trompeta. Dice, tenían colas parecidas a las de los escorpiones. ¿Qué tiene la cola de un escorpión en su punta? Veneno. Con aguijones, en su aguijón tiene veneno. Y en sus colas, que parecen colas de escorpiones, el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Ahora, para simplemente ambientar qué nos dice la palabra colas en el griego es ourais y en el hebreo sanaf. Significa colas, cabos, final de algo, el muñón de algo. Indica contaminación, indica para lo que estaba describiéndonos estas colas, son colas venenosas, dañinas, mortales, de las cuales hay que alejarse. Nadie que vea a una serpiente venir hacia él, mostrando los colmillos, se le va a acercar a la serpiente y la va a encarar. Los profesionales que hacen eso lo hacen con herramientas, con unos protocolos para poderlo realizar. Y no está refiriéndose aquí el Señor a una serpiente que se deje dominar. Está refiriéndose al veneno que poseen estos espíritus. Martica, ¿nos regalas, por favor, Jueces 15, 3 al 5? Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa ante los filisteos cuando les haga daño. Y fue Sansón y capturó 300 chacales y tomando teas, los ató cola con cola y puso una tea entre cola y cola. Después prendió fuego a las teas y soltó los chacales por entre los sembrados de los filisteos, quemando las gavillas, la mies en pie e incluso las viñas y los olivares. Aquí Sansón tiene éxito en con estas colas encendidas poder destruir lo de los filisteos. Pero aquí es donde viene lo que les digo, la separación entre el trigo y la cizaña. Esto es con la cizaña. Ahora, ¿qué pasa con el trigo? ¿Qué pasa cuando entran a actuar estas colas con el trigo? Entonces, en Isaías 7, 3 al 7 nos dice, entonces Jehová dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasub, al extremo del canal del estanque de arriba.
en el camino del campo del lavador. Y dile, ten calma y observa. No temas ni te acobardes ante estos dos tizones humeantes. Allí la palabra en el original hebreo es ante estas dos colas encendidas, humeantes de fuego, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías, pues aunque Siria trame tu ruina, junto con Efraín y el hijo de Remalías, hayan dicho, subamos contra Judá y hostiguemos la ciudad, abramos una brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de Tabeel, así dice Jehová Adonai. No se cumplirá ni sucederá. En las mismas colas encendidas van a causar daño es sobre aquellos incrédulos. Para nosotros el Señor ha determinado un resultado diferente. Es diferente el fuego para la cizaña que el granero para el trigo. Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 12, 3 y 4, por favor? Sí. Dice, y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuando lo diera a luz. Cuando nosotros vemos allí, sabemos que la señal de la cola es una señal que arrastra. O sea, es una señal de que el resultado, dijimos, de estos caballos, con su fuerza, con su engaño en la boca, con su veneno en la cola, es que estas colas con este veneno arrastran a la mayoría. Entonces, la mayoría termina siendo llevada, como lo dice allí la misma palabra del Señor también, como una persona sin entendimiento. Será llevada como las colas encendidas que logran inflamar a los filisteos, a las cosas de los filisteos, pero no a los de los hijos del Señor. La especialidad de estos caballos, de estos espíritus, es engañar. ¿Por qué? Porque proceden y han aprendido del príncipe de los engañadores, de Satán. La especialidad del adversario será siempre engañar y arrastrar con su engaño. En pocas palabras, los que en estos momentos no perciben la verdad porque no abren la palabra para vivirla, viven la mentira, pero viven a placer su mentira porque les alimenta sus pasiones. Es una forma miope de ver la vida. Es una forma de destruir lo espiritual para vivir la carnalidad. Y esa carnalidad desafortunadamente está alimentada desde la apostasía porque aún desde las iglesias, desde la predicación, desde la exposición de la palabra del Señor, desde allí se alimenta la banalidad. Ahora, hemos dicho que los caballos han sido expresados como langostas o las langostas como caballos, donde poseen una cola venenosa, cola como de escorpión, y con ellas es que causan el daño. Martica, ¿nos regalas, por favor, Ezequiel 2, 6 al 8? Y tú, hijo de hombre, no le tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian. Y si te ves sentado sobre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. No te asustes de ellos porque son una casa de rebeldía. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. El engaño ha encontrado un ambiente propicio. El ambiente propicio es el de corazones que andan en desorden, en carnalidad, en mentira, en apariencia, pero no así con los hijos del Señor, no así con el pueblo de Elohim. En el pueblo de Elohim encontrará auténticos siervos dispuestos a obedecer. Si no eres un auténtico siervo, dispuesto a obedecer y que obedece en lo pequeño y en lo grande,
entonces simplemente eres de la tierra propicia para el engaño, para que el engañador haga su obra de engaño en cada una de las personas. La palabra del Señor desvirtuar la palabra del Señor, es el objetivo del engaño y es el objetivo del engañador. Y desvirtuar, contradecir y anular a la palabra, al verbo hecho carne, Yeshua, es el objetivo de los líderes del engaño. Ya incluso se atreven a afirmar que Yeshua jamás pisó la tierra, que no es cierto que esto esté sucediendo. Y lo hicieron ya ahora abiertamente, ese reto a la palabra, lo hacen abiertamente en muy poco tiempo. En muy poco tiempo lograron eliminar el concepto de familia y convertirlo en una confusión, en una amalgama de cosas para llamar familia a cualquier relación que se mantenga. Ya no existe y se redefinió. O sea, a partir de ese hecho de poner en duda lo que es la familia, ahora se crea un concepto nuevo de familia, definen ese concepto, redefinen la familia y lo imponen a través de leyes. La ley ya te dice qué es la familia. Lo mismo sucedió con la sexualidad y con los géneros. Se crea primero la confusión de que entonces es hombre o es mujer, o será posible que aparezca otro género diferente. Y después de que se aceptó el tercero, se aceptó el cuarto, quinto, sexto, ya vamos como en 40 o 50. Se empezó por una confusión. Luego, lo que se hace es que se redefine lo que es el género y termina imponiéndose a través de la ley y a través de campañas en todos los medios, pero la ley es el primer respaldo. Se nos impone, se nos arrastra, no se consulta, se arrastra como la cola. ¿Y qué decir de todo lo demás? De la sexualidad, de lo que es la relación de pareja, de lo que es la educación, de lo que es una palabra limpia o una palabra sucia. Ya, y que pasamos ya por alto que el hecho de que se anula la palabra del Señor y ahora cualquier Dios vale, justificar los actos a través de lo que diga la ciencia, de lo que diga un psicólogo y demás, está por encima de lo que diga la palabra del Señor. Miren, no es solamente lo rápido que se ha contaminado el mundo, sino cómo esa contaminación ha ido arrastrando a todos. Lo rápido podemos verlo en toda la línea, pero ya lo dijimos en la ciencia principalmente, como lo dice Daniel. El hombre esperó siglos, milenios para poder volar como las aves, aun cuando fue su deseo. Pero el día que empezó a volar, hoy en día ya se habla incluso de llevar 1 millón de personas a habitar Marte. Se habla de satélites. Hablamos de que ahora la mayoría de los habitantes de la Tierra han volado en un avión. ¿Y eso en cuánto tiempo? En muy corto tiempo. Los locos ahora somos los que nos vemos con naturaleza humana. Ahora, los cuerdos son aquellos que se creen vacas, caballos, que creen que son de otro género desde la edad de los 6 años, porque ahora está la otra. El niño que todavía no ha aprendido a racionalizar, ahora su mamá o su papá le lava el cerebro diciéndole que no pertenece al género por el cual nació, de la manera más absurda, sino del género al cual ellos desean que le convenga al niño ser niña o a la niña ser niño, porque eso es lo que está de moda. Y está tan de moda y se justifica tanto que es más fácil conseguir una cita para una cirugía de cambio de sexo que donde el odontólogo. Es más fácil incluso legalmente ir a que te hagan un cambio de sexo en tu documento llámese cédula o no, el que tú quieras. Es más fácil eso que conseguir en cualquier punto un acceso a una información que es tuya propia, ¿sí? Como es, por ejemplo, un acta de nacimiento, un acta de registro de nacimiento para el caso colombiano. Entonces, está el mundo entero arrastrando a la humanidad a ese desvío, a ese desorden. El mundo arrastra al que esté dispuesto a dejarse arrastrar, porque los demás estamos guardados por el Señor para no ser fruto del fuego que sale de las colas, ni del veneno que sale de estas colas que son como colas de serpientes.
Naciones como Estados Unidos le entregan el digno nombramiento de mujer del año a un transgénero, a un hombre que ha decidido hacerse mujer. Hoy en día, los aportes que tú haces en impuestos pagan las operaciones de aquellos que se creen vacas o que se creen caballos. Hoy en día, los que deberían estar en el manicomio son los que gobiernan y hacen sentir a aquel que es lógico, racional y cuerdo, lo hacen sentir el loco que tiene que estar tras unas rejas. Y más allá de eso, tiene que estar, por ser teológicamente correcto, tendría que estar anulado de la sociedad. Porque la teología y lo que tenga que ver con el Señor, con la Torá, con la palabra, está totalmente llamado a ser anulado. Anulado en principio por la confusión que se presta en medio de tanta religión y tanta doctrina que llega. Luego cuando se redefine y luego cuando se legaliza. Hoy en día está más legalizado el servicio a Satán, el servicio a las tinieblas, que el servicio a la luz. Prestigitadores, que con un movimiento de mano, ¡puf!, con una te distrajeron y con la otra te engatusaron. Prestigitadores. Son numismagos, porque cogen tu economía, la vuelven importante, te hacen depender de ellos para ser multiplicada o para ser desaparecida. Han puesto su magia en escena. Los medios, todos los medios tecnológicos de comunicación, políticos, legislativos, educativos, los elementos están puestos al servicio de ese engaño, para arrastrarte al engaño. Agárrate fuerte del Señor, agárrate fuerte de la palabra, agárrate fuerte de los principios bíblicos, agárrate fuerte de la fe auténtica, que no reposa en tu propia fuerza o en una doctrina de iglesia, de templo, de edificio, sino que reposa en la santa y perfecta palabra del Señor, porque si no serás arrastrado. La advertencia del Señor es que nos agarremos fuerte de su mano, porque como Pedro nos estamos hundiendo, porque hemos dudado al ver lo que llamamos realidad, y esa realidad ha negado la verdad de la palabra y por eso nos hundimos en las aguas de la confusión, del engaño y de la mentira. No esperemos porque ya redefinieron, todo está redefinido, no conforme a la palabra, sino conforme a la oscuridad de un humanismo, de un materialismo, de unas tinieblas, de unos pocos que gobernados por una mente espiritual tenebrosa, ahora someten al resto de la humanidad al engaño. No podemos dejar que las colas nos arrastren a la velocidad que dan los caballos. Nosotros somos un remanente. Estamos llamados como un pueblo exclusivo del Señor, apartado de todo el mundo. Vivamos como tales. Hagamos honor a nuestro nombre de hijos de Elohim, hijos del Señor, y empecemos a mostrarle al mundo que la luz vence las tinieblas. Shalom, mis hermanos. Bendiciones.